Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles un poquito de los tiempos en los cuales estamos viviendo, que no estamos exentos, pero que la palabra del Señor nos insta a edificar nuestra vida sobre Él, para que nosotros en estos tiempos podamos estar seguros, confiados, sabiendo que Él tiene el cuidado de todas las cosas, y el control y el cuidado de nuestras vidas. Así que hoy quiero hablarles un poquito en un pasaje muy conocido por todos nosotros, muchas veces predicado y enseñado, pero que en estos tiempos en el cual el mundo está viviendo una profunda incertidumbre y temor por las cosas que acontecen, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña a que podamos afirmarnos en Él. Y lo que les quiero compartir es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24, donde nos habla de los cimientos, donde está edificada nuestra vida. Conocemos este pasaje, muchas veces leído, pero sabemos que para que nuestra vida espiritual sea una vida afirmada y que cuando vengan estas cosas que ocurren y acontecen, no solamente esto, porque los que leemos la palabra y conocemos de la palabra del Señor, sabemos que estas cosas a nosotros no nos tienen que llamar la atención, sino que estemos temerosos, sino que sabemos que son principios de las cosas que vendrán. Así que los que leemos la palabra del Señor sabemos que esto va a acontecer. Pero dice la palabra del Señor, allí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero también dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hasta allí nomás esta parte de la Escritura nos enseña y nos dice que si nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, sabemos que nuestra vida está segura, confiada, sabiendo que el Señor está con nosotros. Pero por eso el Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual en la roca, que es Cristo. Porque también dice que si nosotros edificamos sobre la arena, nos está diciendo como que si nosotros edificáramos nuestra vida espiritual así nomás superficial, cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier río que venga, la casa, nuestra vida se va a derrumbar. Pero si está edificada nuestra vida en Él, nuestra vida está segura. Nuestra vida será una vida victoriosa en el Señor. Dios es un Dios soberano, es un Dios que ordena y que gobierna y reina sobre todas las cosas. Es un Dios soberano, tiene un orden y ordena. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se levantó la tempestad y las tormentas y venían las olas y el viento azotaba contra aquella barca, los discípulos tuvieron miedo y tuvieron temor, como hoy está pasando en el mundo. Y el Señor se despierta y les dice a los vientos y a las olas, les ordena que se detengan, y los vientos y las olas calmaron. Allí demuestra que es un Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Así que, hermanos, que nosotros podamos ser edificados y que podamos comer y beber de esa roca. Fíjese, en el capítulo 10 de Primera de Corintios dice: y todos
comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. También bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, si nosotros bebemos y comemos de lo que dice la palabra del Señor, estemos por seguro que cuando vengan y acontezcan lo que estamos viviendo hoy, nosotros vamos a estar seguros, porque nuestra vida con Cristo está crucificada y estamos seguros, porque Dios tiene el control de todas las cosas. También quiero leerles en Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, bendito la varona de Dios que confía en el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito somos aquellos que confiamos en Él. Benditos somos aquellos que edificamos nuestra vida en el Señor, que le servimos. Dios tiene planes de bien para nosotros. Son tiempos difíciles, pero son los tiempos que nos toca vivir, los tiempos en el cual nosotros tenemos que afirmarnos, arraigarnos a las raíces profundas del Señor, estar allí doblegado en rodillas delante del Señor, clamando, pidiendo, alentándonos los unos a los otros, como dice allí en Hebreo, que no desfallezca nuestra fe, nuestra esperanza, sino que podamos alentarnos los unos a los otros, orar, levantar nuestras manos y sobre todas las cosas, hermanos, que podamos edificar nuestra vida en Cristo. Que nuestro cimiento, nuestra base fundamental sea el Señor en nuestra vida, porque Él es el que gobierna, es el que está allí para traernos esperanza, y la esperanza es el Señor. Hermanos, realmente que nos alentemos, nosotros desde aquí les alentamos, oramos por la iglesia, oramos por los pastores, oramos por la Grey, y ustedes seguramente por nosotros, y así continuamente estamos orando los unos por los otros para que seamos fortalecidos, seamos edificados en el Señor, en estos tiempos de incertidumbre y de muchas cosas, pero que nuestra fe no decaiga, sino que podamos esperar en Él, porque Él es nuestro Dios. Él tiene el control. Él tiene el control. Cuando el Señor tiene el control, nuestra vida se puede sentir segura. Sabemos que todas estas cosas van a pasar. Tienen que pasar porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Pero nosotros que leemos, que nos alimentamos, que nos fortalecemos día tras día en las cosas de Dios, ¿para qué? Para cuando, así como dice allí en Jeremías, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque sus raíces están profundas en la humedad y su hoja se mantiene verde, y dice que no dejará de dar fruto. ¿Cuándo? Cuando viene la sequía, cuando viene el calor, ni tampoco se fatigará, sino que permanece firme y su hoja no cae, sino que está allí en las corrientes, bebiendo de esa agua. Y así como leíamos también en Primera de Corintios, y todos bebieron y comieron de la comida espiritual, y la roca era Cristo. Hermanos, que verdaderamente en estos tiempos podamos confiar, que nuestra vida sea edificada en Él, en Cristo Jesús, y que Él tiene el control de todas las cosas. Sigamos firmes,
sigamos esperando en el Señor, confiados, seguros, sabiendo que los propósitos para nosotros, para los que confiamos en Él, son los perfectos. Y este es el tiempo que nos toca vivir. Una cosa como esta en el mundo nunca ha ocurrido, pero hoy ocurre, como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé nunca había llovido, nadie creía, pero hasta que empezó a llover. Y hoy que vivimos bajo la gracia del Señor, son los tiempos que nos va a tocar vivir y acontecer a nosotros, la venida del Señor que está cerca. Hermanos, les aliento a que nos afirmemos en el Señor, el único que tiene el control de todas las cosas. Les mando un abrazo enorme, bendiciones para la iglesia y sean muy bendecidos en el Señor.